Desde hace años, y en particular desde hace unas semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder en mi hogar. Mis 60 años de experiencia no me prepararon para enfrentar las sombras grotescas que me rodeaban los pasillos durante la noche. Y lo curioso es que, con el tiempo, estas oscuras presencias decidieron extender su visita también al día, desafiándome incluso cuando me levantaba a enfrentarlas. Sin embargo, al encararlas, se desvanecían como sombras efímeras. Y para entender esto, es necesario remontarse 25 años atrás, cuando adquirí el terreno donde ahora se alza mi casa. Después de un año, construí la morada donde había pasado las décadas junto a mi esposa e hijos. El primer día que nos mudamos, algo perturbador ocurrió. Un misterioso toque en la puerta reveló un trozo de papel pegado que clamaba: «Estos terrenos me pertenecen. Eres un invasor. No será ahora, pero tú y yo nos enfrentaremos», y estaba manchado de lo que parecía ser sangre. Inquieto, compartí este incidente con algunos vecinos en el asentamiento distante de la comunidad urbanizada. Sus palabras intentaron apaciguarme, argumentando que quizás era una simple broma de bienvenida de algún niño. El consuelo de los pocos habitantes de este lugar aislado calmó mis temores, pero ahora, muchos años después, las sombras emergen como recordatorio de ese malévolo mensaje. La soledad del asentamiento, escasamente poblado, agrega un aire de misterio a la situación. Mis intentos por comprender estas sombras y el mensaje amenazante fueron intentos en vano. La presión en el aire se siente como un presagio, y el recuerdo del papel manchado de sangre navega en mi mente con frecuencia. ¿Quién o qué era lo que reclama estos terrenos como suyos? ¿Qué oscuro destino me aguardaba desde aquel día? Con el paso de los años, los fenómenos extraños que rodeaban mi hogar fueron intensificándose. La vida cotidiana se volvía cada vez más extraña y perturbadora. Mi hijo menor, un muchacho callado y retraído, experimentó una transformación sutil pero inquietante desde que nos mudamos aquí. Sus ojos solían observar inquietantemente los alrededores, como si detectara algo invisible para el resto de nosotros. La extrañeza no se detenía ahí, pues descubrí que mi hijo, en sus momentos solitarios, se aventuraba a los alrededores para cazar ranas y otros pequeños animales. Lo que resultaba aún más desconcertante era que guardaba los cuerpos de estas criaturas en su habitación, como si fueran trofeos de una caza macabra. Y a pesar de mis intentos de comprender sus acciones, sus explicaciones eran indiferentes y sus ojos, sombríos. A los 16 años, mi hijo sorprendió a todos al casarse con una muchacha que era vecina nuestra. Sin embargo, este matrimonio, lejos de traer paz, marcó el inicio de una tragedia. Pues hace 2 años, mi hijo acabó con la vida de su esposa de una manera espeluznante, utilizando los mismos métodos que empleaba para cazar a los animales fuera de la casa. Este acto violento lo condujo a la cárcel, un destino oscuro que nunca habría imaginado para mi propia familia. Las sombras que me rodeaban mi hogar se volvían más densas y amenazadoras. Cada rincón de la casa parecía contener un secreto oscuro, y el mensaje macabro, espeluznante, del papel manchado de sangre resonaba en mi mente como un eco siniestro. ¿Qué conexión tenían los eventos actuales con aquel aviso en la puerta? ¿Eran las sombras testigos de una maldición que condenaba a mi familia desde aquel día? Las preguntas sin respuesta acumulaban un peso insoportable en mi conciencia. Las visitas a mi hijo en la cárcel se volvieron una rutina de pesadumbre. En esos encuentros, le preguntaba desesperado por qué había cometido el terrible asesinato de su esposa. Pero, las respuestas que obtenía eran más inquietantes de lo que jamás podría haber imaginado. Según él, cada vez que salía a cazar animales afuera de la casa, se encontraba con un espectro sin forma que se encargaba de matar a las criaturas. A cambio de su lealtad, este ser le entregaba un costal lleno de monedas brillantes, las mismas que guardaba en su habitación como un tesoro oscuro.
La pesadilla alcanzó su punto álgido cuando, según su testimonio, en el jacal donde vivía con su esposa, el espectro reapareció y le ofreció un cofre lleno de monedas a cambio del alma de su amada. Y cumpliendo con su juramento, aceptó el trato, pero no fue él quien ejecutó el acto macabro. El espectro, como una sombra mortal, se llevó la vida de su esposa. Aún en la cárcel, en los confines de sus sueños, el espectro lo visitaba y le murmuraba palabras siniestras: no temas estar aquí. Pagabas un tributo justo por el hurto que tu padre hizo de mis tierras. En ese momento, la realidad se desgarró para revelar una verdad aterradora. Pues, aquel que reclamaba la propiedad de la tierra no era un hombre común y corriente, sino una fuerza oscura y maligna que acechaba en las sombras. Esta entidad siniestra se aprovechaba de la debilidad de mis hijos para llevar a cabo su venganza, desencadenando una serie de tragedias que amenazaba con consumir todo lo que amaba. Por lo que, la realidad de que mi familia estaba atrapada en las garras de una entidad sobrenatural me sumió en una desesperación sin salida. Mi búsqueda de respuestas me llevó a adentrarme más en las sombras que envolvían mi vida. Y tras la inquietante confesión de mi hijo, decidí explorar su habitación en búsqueda de las monedas brillantes que le entregaba el espectro. No obstante, mis esfuerzos resultaron inútiles, no había rastro de las monedas ni ninguna evidencia material de la presencia del oscuro ser. Desesperado, amplié mi investigación hasta el jacal donde vivió mi hijo con su esposa antes de la tragedia. Cada rincón, cada grieta, se convirtió en un foco de sospecha. No obstante, el cofre de monedas permanecía ausente, como si la realidad misma se resistiera a revelar la verdad. La falta de pruebas concretas fue comunicada a los abogados que manejaban el caso, y mi hijo fue declarado demente. La fina línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvía cada vez más borrosa. Mientras lidiaba con el tormento de las circunstancias, una sombra de inquietud arropaba el entorno de mi familia en todos los aspectos. Mi hijo mayor, en medio de sus recuerdos, compartió una experiencia que había mantenido oculta hasta entonces. Habló de un espectro luminoso que frecuentaba una piedra al borde de la barranca, no muy lejos de nuestra casa. Este ser radiante, en contraste con la oscuridad que acechaba a mi hijo menor, añadía una capa más de misterio a la complejidad de los eventos que se desarrollaban en nuestro hogar. ¿Eran estas entidades las fuerzas que habían arrastrado a mi familia hacia la desdicha, o había algo más, oculto en las sombras, que aún escapaba a mi comprensión? El velo entre lo real y lo inexplicable se volvía confuso con cada revelación. Mis días se volvían una sucesión de desvelos, sumido en la búsqueda de respuestas que parecían esquivar mis esfuerzos. Mi hijo menor, ahora confinado en la soledad de la demencia, no dejaba de repetir las palabras amenazantes del espectro que lo atormentaba en sus sueños. Y por otro lado, la inexplicable ausencia de las monedas brillantes contribuía a la sensación de que un poder oculto movía los hilos en lo más profundo de nuestra historia. La declaración de demencia de mi hijo menor no hizo más que deprimir el misterio que envolvía nuestra existencia. Cada rincón de mi hogar se volvía testigo de la intriga que se desplegaba como una sombra alargada. En el intento de encontrar respuestas, me sumergí en antiguos registros en el registro civil de la comunidad, en busca de cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre los oscuros acontecimientos. Sin embargo, la apática naturaleza de las entidades sobrenaturales desafiaba mis intentos de comprensión, pues ninguna respuesta hallé en esas búsquedas. Durante esas investigaciones, mi hijo mayor compartió más detalles sobre el espectro luminoso que él también había presenciado. Describió encuentros nocturnos en los que el ser resplandeciente se posaba en una piedra cercana, observando silenciosamente la morada familiar. Y aunque la naturaleza de este espectro parecía diferente, su presencia sugería una conexión acertada con los eventos macabros que habían marcado nuestras vidas. La inquietud se apoderaba de cada paso que daba en la casa, que alguna vez llamé hogar.
La dualidad de los espectros, uno oscuro y el otro luminoso, planteaba preguntas más profundas sobre la naturaleza de la maldición que se envolvía a mi familia. ¿Eran guardianes de un oscuro secreto enterrado en la tierra que había perturbado? ¿O acaso eran manifestaciones de un conflicto ancestral que ahora emergía para cobrar su tributo en tragedias humanas? La inminente necesidad de desentrañar estos misterios oscuros me empujaba hacia un abismo de incertidumbre y temor. El destino caprichoso continuó ejecutando su red de desgracia sobre mi familia. Pues un día, mi hijo mayor salió de casa en apariencia normal, pero al regresar, algo había cambiado. Como si hubiera caído bajo la influencia de fuerzas más allá de nuestra comprensión, estaba en un estado de trance, incapaz de articular palabra. Y lo más inquietante era el cambio en sus ojos, que se habían tornado inexplicablemente azules. Durante días, mi esposa y yo luchamos por hacer que nuestro hijo reaccionara, pero sus ojos azules parecían reflejar un abismo inexplicable. Le preguntábamos desesperadamente qué había sucedido ese día, qué misterio ocultaba su mirada transformada, pero el chico permanecía en silencio, como si sus palabras hubieran sido arrebatadas por fuerzas invisibles. La atmósfera de misterio y horror se volvió insoportable. Ante la creciente amenaza que oscurecía nuestras vidas, tomamos una decisión angustiosa: abandonar temporalmente la casa y refugiarnos en casa de mi madre. Con un hijo preso y otro en un estado catatónico, temíamos por la seguridad de mi hijo el de en medio, sintiendo que cada sombra que acechaba en nuestra morada ocultaba secretos siniestros. Movidos por el miedo y la desesperación, decidimos buscar ayuda más allá de lo terrenal. Así que, busqué al pastor local, un hombre sabio y experimentado en enfrentar las fuerzas oscuras que amenazaban con destruirnos. En la soledad de su estudio, le conté las horribles experiencias que habían consumido la paz de mi familia. El pastor, con una mezcla de seriedad y compasión, asintió, reconociendo que la batalla que se libraba iba más allá de lo que podíamos comprender. Y con un nudo en el estómago y la esperanza temblando en nuestro corazón, nos preparamos para enfrentar la siguiente etapa de este tormentoso viaje hacia lo desconocido. Las reuniones dominicales con el pastor se volvieron un refugio momentáneo, pero las manifestaciones del terror persistieron, aferrándose como garras invisibles a la esencia misma de mi familia. Desesperado por encontrar una salida a este laberinto sobrenatural, acepté las pláticas personales que el pastor ofrecía después de cada reunión. Sin embargo, y conforme se desarrollaban estas sesiones, la naturaleza del pastor comenzó a deslizarse por un comportamiento extraño. Con el paso del tiempo, sus consejos adquirieron un matiz inquietante. Insistía en que debíamos regresar a nuestra casa cuanto antes, argumentando que vivir con mi madre no era un mandato de Dios y que un hombre debía proveer un hogar para su familia. La persistencia del pastor, casi obsesiva, desconcertaba mis sentidos. En un domingo particularmente sombrío, el pastor me entregó una carta que, según él, me había escrito. La desconfianza se apoderó de mí, cuando admitió no recordar nada acerca de su contenido, ni cuando la había escrito. Aunque guardé la carta, la inquietud se arraigó en mi corazón, impidiéndome abrirla y enfrentar su contenido. Fue en ese momento, durante mi última interacción con el pastor, que la verdad oculta emergió con fuerza imponente. Tras él, como una sombra demoníaca proyectada en el espacio, apareció una silueta siniestra que estremeció mi ser. Fue entonces cuando la gravedad de la situación se volvió clara: no podía escapar de estas fuerzas oscuras, podían seguirme donde fuera, acechándome hasta que saldara la supuesta deuda que pendía sobre mí. En medio de la confusión y el terror, tomamos la difícil decisión de regresar a la casa que alguna vez llamamos hogar. Con el tiempo, comprendimos que la convivencia con entidades malignas se había convertido en nuestra nueva realidad. Sin embargo, la carga de problemas no se limitaba solo a lo sobrenatural. Enfrentamos conflictos con mi madre, lo que hacía incómodo permanecer viviendo en su casa.
Tras un año de nuestra ausencia, la casa reclamó su retorno, y con ella, la inevitabilidad de coexistir con fuerzas oscuras que parecían hechas en los mismos cimientos de nuestro destino. El retorno a la casa que alguna vez fue nuestro refugio, marcó el comienzo de una pesadilla más intensa. Pues la tensión en el ambiente era palpable. Mi esposa, antes ajena a los fenómenos sobrenaturales, comenzó a experimentar malestares inexplicables. Mi hijo mayor, aunque consciente, seguía sumido en un silencio perturbador, mientras mi hijo de en medio prefería encerrarse en su habitación, aislándose de la atmósfera opresiva que envolvía la casa. Decidí abrir la carta que el pastor supuestamente me había escrito, buscando respuestas entre las líneas. Sin embargo, lo que encontré me sumió en un terror indescriptible. El papel estaba adornado con un dibujo macabro, nuestra casa envuelta en llamas, con demonios grotescos en todo su alrededor. La nota escrita abajo me causó conmoción y horror. Pues, decía lo siguiente: el día que habremos de enfrentarnos no está muy lejos. La visión del dibujo, profético y perturbador, agitó mi mente con temores incontrolables. Cada rincón de la casa parecía expresar secretos oscuros, como si las paredes mismas recordaran eventos que se resistían a ser olvidados. Las noches se volvieron interminables, con sombras que se retorcían en formas amenazantes. La esencia de la maldición parecía filtrarse en nuestras vidas cotidianas, manifestándose en cada grieta de la realidad. Y en medio de este caos sobrenatural, mi familia se desmoronaba. Pues, las fuerzas malignas ejercían su influencia, desentrañando los hilos que sostenían nuestro vínculo familiar. Las palabras del pastor resonaban en mi mente, planteando la inquietante pregunta: ¿qué enfrentamiento se avecinaba, y cómo podríamos resistirnos a las garras de lo desconocido que acechaba en la oscuridad? Con el corazón apretado por el miedo, continuaba atrapado en pensamientos de tormento sin fin. El retorno a la casa marcó el inicio de una sucesión de pesadillas que no daba tregua. Y a medida que los días avanzaban, las manifestaciones sobrenaturales se intensificaban, coincidiendo con el deterioro acelerado de la salud de mi esposa. Por lo que, desesperado, consulté a diversos médicos en un intento de encontrar una explicación lógica a su condición, pero ninguno pudo ofrecer un diagnóstico certero. Los vómitos constantes, a veces acompañados de sangre, eran un misterio médico que desafiaba cualquier explicación racional. Las noches se volvieron el brazo fuerte de lo tenebroso. Aquello que en un principio se manifestaba únicamente cuando la oscuridad envolvía la casa, ahora se atrevía a emerger, incluso a plena luz del día. Pasos resonaban en los pasillos, risillas malévolas se entremezclaban con el silencio, y cuchicheos ininteligibles saturaban el aire. Enfrascado en un estado de paranoia, intentaba descifrar los murmullos, pero las palabras escapaban a mi comprensión, sumiendo mi mente en un abismo de desconcierto. Las fuerzas malignas que acechaban en la profundidad ya no temían mostrarse con todo su esplendor. La casa, antes refugio, se había transformado en un calabozo de terror. Cada día parecía llevarnos más cerca de un abismo sin retorno. El entrelazamiento de lo sobrenatural con nuestra realidad cotidiana se volvía tan tangible como la misma oscuridad que nos rodeaba. ¿Acaso estas entidades buscaban algo específico en nuestra familia? ¿O simplemente eran fuerzas desatadas, ansiosas de adueñarse de la morada que alguna vez llamamos hogar? La incertidumbre y el miedo causaban una red de pensamientos paranoicos y sin respuesta, atrapándonos en un destino que se desplegaba ante nosotros como una sombra cruel e inevitable. Los días transcurrían con una pesadez insoportable, marcados por el empeoramiento progresivo del estado de mi esposa. Los vecinos, conmovidos por nuestra funesta situación, acudían con víveres y apoyos para conllevar la tragedia que envolvía a la familia. Sin embargo, al abandonar los límites de nuestra morada, todos compartían una misma observación, pues, en nuestra casa, se percibían vibras extrañas y un calor insoportable que se colaba en el aire, creando una atmósfera irrespirable.
Confirmaba sus palabras al notar que, incluso en climas frescos, mi cuerpo sudaba excesivamente al permanecer dentro de la casa. En medio de esta desolación, una tarde marcada por el silencio y la desesperación, mi hijo mayor, el que aún mantenía una mirada perdida en el vacío, salió de la casa sin pronunciar palabra. La ausencia de sus pasos resonando en los pasillos creó un vacío palpable. Al anochecer, al notar su prolongada tardanza, decidí buscarlo. Recorrí la barranca durante horas, enfrentando la oscuridad que se cerraba a mi alrededor. Y fue entonces, en las sombras de aquel abismo natural, donde encontré el cuerpo de mi hijo. La posición en la que yacía indicaba un salto desde las alturas, un acto desesperado que marcó su destino final. El impacto de la realidad se abatió sobre mí como un torrente de desesperación. Las sombras que ya habían sumido mi hogar en un estado de terror inenarrable, ahora se volvían testigos de una tragedia sin precedentes. La trágica muerte de mi hijo mayor elevó los hechos a un nivel de desesperación que parecía no tener fin. Pues, el dolor y la angustia se entrelazaban en un nudo apretado, señalando un descenso aún más profundo hacia el abismo que se había apoderado de mi vida. Durante un cuarto de siglo, soporté el peso de esas desgracias como una carga que aplastaba mi espíritu. Sin embargo, la tragedia de mi esposa fue solo el preludio de un encuentro aún más aterrador, una pesadilla que ningún creyente humano debería experimentar. No hace muchos años, mientras yacía en un sueño aparentemente apacible, fui despertado por ruidos macabros que retumbaban en la oscuridad. Al incorporarme, me encontré con la visión aterradora de mi esposa, convulsionando violentamente mientras vomitaba incesantemente sangre coagulada. Los gritos desgarradores de mi esposa resonaban en la atmósfera, acompañados de risas macabras que se entremezclaban con el sonido de candelabros moviéndose por sí mismos. Era como si las fuerzas oscuras que se cernían sobre mi hogar hubieran alcanzado un nuevo nivel de intensidad. La violencia de la posesión, la brutalidad de la tragedia, marcó aquella noche como una experiencia que nunca podría borrar de mi memoria. La muerte de mi esposa fue el toque de fondo en la desgracia que había envuelto mi vida durante décadas. El sufrimiento que se había acumulado, las sombras que habían atormentado a mi familia, finalmente alcanzaron su punto de no retorno. En medio del silencio que siguió a su último suspiro, me encontré solo, envuelto en la oscuridad de una casa que se había convertido en el verdugo de mi propia pesadilla. La desesperación y la impotencia me abrazaron como sombras eternas, mientras enfrentaba la cruel realidad de que mi vida, durante tanto tiempo entrelazada con la tragedia, ahora estaba sumida en un abismo sin fondo. Hace 6 meses, en la última etapa en la casa que alguna vez albergó a mi familia, vivía solo con mi hijo de en medio. Una noche, frustrado y furioso por las desgracias que nos acechaban, decidí desafiar a las fuerzas malignas que parecían tenerme atrapado en su red de oscuridad. Salí hacia la barranca, maldiciendo y desafiando con todas mis fuerzas, y las fuerzas oscuras respondieron con una ferocidad que me tumbó al suelo. Un ventarrón de viento aulló a mi alrededor y un rayo desgarró el cielo despejado, incendiando uno de los árboles de la barranca. Aterrorizado por la violencia de la respuesta sobrenatural, regresé corriendo a mi hogar, refugiándome de la tormenta que había desatado mi propia rabia. Una semana transcurrió en una paz precaria, pero el rencor seguía ardiendo en mi interior. La noche en que desperté, empapado en sudor, marcó el regreso de las manifestaciones malignas. Risas macabras y susurros oscuros llenaron el aire, y una figura diabólica y monumental se manifestó ante mí, el diablo, condenándome por haber construido mi casa sobre sus terrenos. Sus tierras sagradas que ningún débil humano debía profanar. Imploré al diablo que me dejara en paz, argumentando que ya había cobrado la vida de gran parte de mi familia. Sin embargo, la figura infernal declaró que mi deuda aún no estaba saldada. Se desvaneció, y en ese momento, la casa comenzó a arder en llamas. Busqué desesperadamente salir, pero mi prioridad ahora era salvar a mi hijo que dormía en su interior.
El fuego devoraba la casa, y entre las llamas visualicé las sombras de mi esposa junto a dos siluetas masculinas. No quería aceptar la posibilidad de que una de ellas fuera mi hijo, atrapado entre las llamas. La casa se consumió por completo, y cuando las llamas alcanzaron su máximo esplendor, la figura triunfante del diablo surgió imponente, como el triunfo de la oscuridad sobre mi vida. La noche que selló la trágica pérdida de mi hijo, el de en medio, quedó marcada en mi existencia como una cicatriz imborrable. Su cuerpo calcinado fue el último tributo que el diablo aceptó como pago, y desde entonces las fuerzas oscuras dejaron de acecharme. El precio había sido alto, pero al menos la paz había retornado a mi vida, aunque esta paz estuviera impregnada por la tragedia. Pasé un breve tiempo en el hospital recuperándome de las graves quemaduras sufridas en el incendio que destruyó mi hogar. Ahora, mi residencia se encuentra en un refugio en la ciudad, lejos de los terrenos que, de manera inexplicable, parecían pertenecer al diablo. La casa que construí sobre sus dominios se había convertido en una trampa mortal, y mi huida era una necesidad inevitable. Vivo con las marcas físicas y emocionales de lo acontecido, pero ahora, en este refugio, la oscuridad parece haberse retirado, al menos por un tiempo. Mis noches ya no están plagadas de risas macabras ni apariciones siniestras. Sin embargo, en el fondo de mi ser, persiste la sombra del recuerdo, la imagen de mi esposa, de mis hijos sacrificados en el altar de fuerzas malignas, carentes de una explicación lógica. Y a medida que recupero la salud, solo me queda esperar el día en que mi último hijo con vida, aún encarcelado, pueda salir de prisión. Sueño con reconstruir una vida con él, lejos de las garras de la oscuridad. Anhelo una casa donde ningún ser malévolo haya impregnado su huella. Quizás, en ese nuevo comienzo, pueda encontrar algún consuelo, alguna redención y, tal vez, dejar atrás el oscuro capítulo que marcó mi existencia. Pero siempre llevaré conmigo las cicatrices de una batalla que libró mi familia contra fuerzas más allá de nuestra comprensión, batalla que he perdido. Por ahora, no sé si estoy a salvo, pero cierro los ojos evitando toparme con alguna presencia que vuelva a bombardear mi vida con desgracias. La casa de la tía Toña. La Ciudad de México es un lugar lleno de historia, cultura y misterios. Algunos de estos misterios son tan oscuros y perturbadores que la gente prefiere no hablar de ellos. Uno de estos lugares es conocido como la casa de la tía Toña, una mansión antigua situada en una zona boscosa y apartada de la ciudad. Esta es la historia de mi visita a ese lugar maldito, un relato que aún me atormenta. Había escuchado las historias de la casa de la tía Toña desde que era un niño. Mis amigos y yo hablábamos de los rumores que circulaban, los niños huérfanos que la tía Toña había acogido, los eventos trágicos que sucedieron y cómo los espíritus de esos niños aún vagaban por la propiedad. Siempre tuve una fascinación morbosa por lo paranormal y finalmente decidí investigar por mí mismo. Era una noche fría de otoño cuando llegué a la casa. La luna llena iluminaba débilmente la estructura en ruinas. La vegetación había reclamado gran parte del edificio, con enredaderas trepando por las paredes y árboles creciendo cerca de las ventanas rotas. El lugar irradiaba una atmósfera de abandono y desesperación. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas susurraran y aumentando la sensación de inquietud. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, así que tuve que buscar una manera de entrar por una ventana rota. Al deslizarme dentro, el olor a moho y descomposición llenó mis pulmones. Encendí mi linterna, revelando un vestíbulo lleno de polvo y telarañas. Los muebles estaban cubiertos con sábanas viejas y descoloridas, y el silencio era ensordecedor. Avancé con cautela, explorando cada habitación. En una de ellas encontré juguetes antiguos esparcidos por el suelo, muñecas con ojos vacíos, coches de madera y peluches deshilachados. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras imaginaba a los niños jugando con esos objetos, sus risas llenando la casa. Pero ahora, todo lo que quedaba era un vacío inquietante.
Decidí dirigirme al segundo piso, donde supuestamente había ocurrido la mayoría de los eventos trágicos. Mientras subía las escaleras, el crujido de la madera bajo mis pies parecía resonar en toda la casa. Cada paso que daba, sentía como si alguien me estuviera observando. Llegué a un pasillo largo y estrecho, con varias puertas a ambos lados. Una de ellas estaba entreabierta y una luz tenue emanaba del interior. Empujé la puerta con cuidado y entré en una habitación que parecía haber sido un dormitorio. La cama estaba deshecha y las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Al acercarme, noté que algunos de los dibujos eran perturbadores, figuras oscuras, caras distorsionadas y escenas de lo que parecía ser violencia. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba los detalles. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. La puerta se había cerrado sola. Intenté abrirla, pero estaba atascada. La sensación de ser observado se intensificó y el aire se volvió más frío. Mi linterna comenzó a parpadear y pude ver mi aliento condensarse frente a mí. Entonces vi algo que me heló la sangre. En el espejo del tocador se reflejaba una figura que no estaba en la habitación. Era la imagen de una mujer mayor, con el rostro marcado por la tristeza y la desesperación. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y sus labios se movían como si estuviera diciendo algo, pero no podía escucharla. De repente, la figura desapareció y la puerta se abrió de golpe. Salí corriendo de la habitación y el pasillo ahora parecía más oscuro y estrecho. Escuchaba susurros a mi alrededor, palabras incomprensibles que parecían venir de todas direcciones. Mi linterna finalmente murió, dejándome en completa oscuridad. Tropecé y caí al suelo, golpeándome la cabeza. Todo se volvió borroso, y poco a poco perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, me encontraba en una habitación diferente. Estaba atado a una silla, y la única luz provenía de una vela en la esquina de la habitación. Frente a mí, vi a varios niños, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos. Estaban observándome en silencio, sus expresiones llenas de dolor y tristeza. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo. Los niños comenzaron a acercarse y pude ver las marcas de violencia en sus cuerpos, moretones, cortes y heridas que nunca sanaron. Uno de ellos, una niña con un vestido blanco, se acercó más y me susurró al oído. Nosotros no queríamos morir. Su voz era un eco de desesperación y miedo. De repente, todos los niños comenzaron a gritar y llorar, el sonido llenando la habitación y resonando en mi cabeza. Sentía que iba a enloquecer. Intenté liberarme de las ataduras, pero era inútil. Entonces, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara. Era la tía Toña. Ellos nunca encontraron paz, dijo con una voz quebrada. Y tú tampoco la encontrarás. Con esas palabras, los niños se abalanzaron sobre mí, sus manos frías y huesudas apretando mi piel. El dolor era insoportable, y mi visión comenzó a desvanecerse una vez más. La última imagen que vi fue la de los rostros de esos niños, llenos de sufrimiento, antes de que todo se volviera oscuro. Desperté al día siguiente en el vestíbulo de la casa, con el cuerpo adolorido y la mente confusa. No sabía cómo había llegado allí, pero una cosa era clara, nunca debía haber entrado en la casa de la tía Toña. Salí de la casa lo más rápido que pude, sintiendo que las sombras me seguían hasta la salida. Desde ese día, mi vida nunca fue la misma. Las pesadillas me persiguen cada noche y a veces, en la oscuridad de mi habitación, puedo escuchar susurros y risas lejanas. La casa de la tía Toña no solo me mostró los horrores del pasado, sino que dejó una marca indeleble en mi alma. A veces me pregunto si los niños y la tía Toña encontraron alguna vez la paz que buscaban. Pero una cosa es segura, el mal que habita en esa casa sigue allí, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar su umbral. La casa del ahorcado.
Siempre he sido una persona curiosa, apasionada por lo desconocido y los lugares con historias oscuras. Fue esa curiosidad la que me llevó a la casa del ahorcado. Había escuchado innumerables historias sobre esa casa, relatos de un antiguo propietario que se ahorcó en el salón y cuya figura aún se aparece colgada en las noches. Parecía una leyenda urbana, pero la insistencia con la que los locales hablaban del tema despertó mi interés. Decidí que debía comprobarlo por mí mismo. Llegué al pequeño pueblo una tarde de otoño. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras caminaba por las estrechas calles empedradas. El ambiente era frío y melancólico, y la casa del ahorcado se erguía al final de una calle olvidada, apartada de las demás viviendas. La fachada era lúgubre, con la pintura descascarada y las ventanas rotas. Una cerca de hierro oxidado rodeaba la propiedad y el jardín delantero estaba cubierto de maleza. Respiré hondo antes de abrir la puerta chirriante. El interior estaba en un estado de abandono absoluto. El aire olía a humedad y descomposición. El polvo cubría cada superficie y las telarañas colgaban de las esquinas como grotescas cortinas. Encendí mi linterna y avancé con cautela. El suelo de madera crujía bajo mis pies y cada paso resonaba en el silencio opresivo de la casa. La historia que había escuchado era simple y trágica. El antiguo propietario había vivido allí con su familia, pero tras una serie de desgracias personales, cayó en una profunda depresión. Una noche, en un acto de desesperación, se ahorcó en el salón. Desde entonces, los rumores sobre su aparición colgado en la casa habían asustado a los lugareños, manteniéndolos alejados del lugar. Decidí explorar la planta baja primero. El salón, donde se decía que el propietario se había colgado, era una sala amplia con un techo alto. Una vieja lámpara de araña colgaba en el centro, sucia y llena de telarañas. Me acerqué al lugar exacto donde supuestamente ocurrió el suicidio. Podía sentir una especie de energía en el aire, algo indescriptible que me hizo estremecer. Tomé algunas fotos y continué mi exploración. La cocina estaba llena de platos sucios y restos de comida en descomposición. Parecía que la familia había salido de allí apresuradamente, dejando todo atrás. Abrí los armarios y cajones, encontrando utensilios oxidados y alimentos enlatados caducos. Cada pequeño detalle añadía una capa más al misterio de la casa. Subí las escaleras con cuidado, notando cómo los escalones crujían peligrosamente bajo mi peso. La planta superior consistía en varias habitaciones pequeñas, todas desordenadas y cubiertas de polvo. En una de las habitaciones encontré una vieja cuna, lo que indicaba que había habido un bebé en la familia. La visión de la cuna vacía me produjo una sensación de tristeza y desolación. Al caer la noche, decidí establecerme en el salón. Quería estar en el lugar donde ocurrían las supuestas apariciones. Coloqué mi equipo en el suelo, una cámara de video, un grabador de audio y mi linterna. Me senté en una vieja butaca, esperando. El tiempo pasó lentamente y el silencio de la casa se volvió casi insoportable. Cerca de la medianoche, sentí un cambio en el aire. La temperatura bajó drásticamente y un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio fue roto por un leve crujido, seguido por un susurro apenas audible. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. De repente, un ruido sordo resonó en el salón. Miré hacia la lámpara de araña y mi corazón dio un vuelco. Allí, colgando del techo, estaba la figura de un hombre. Su cuerpo balanceándose lentamente, con la cabeza caída hacia un lado y los ojos vacíos fijos en mí. La cuerda alrededor de su cuello crujía con cada movimiento y un gélido viento parecía emanar de su presencia. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La figura no se desvaneció como esperaba, sino que se mantuvo allí, balanceándose. Un murmullo bajo llenó la habitación, como si estuviera tratando de decirme algo. Intenté mantener la calma y tomar una foto, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae la cámara. El hombre colgado dejó de moverse y levantó lentamente la cabeza. Sus ojos vacíos parecían cobrar vida, llenándose de una tristeza y desesperación profundas.
Quise hablar, preguntarle qué quería, pero mi voz no salió. La figura extendió una mano hacia mí, y en ese momento sentí una ola de emociones abrumadoras, tristeza, arrepentimiento, desesperación. De repente, todo se apagó. La figura desapareció y la temperatura volvió a la normalidad. Me desplomé en la butaca, respirando con dificultad. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Había pasado más de lo que parecía una eternidad en ese estado de terror absoluto. Decidí no quedarme más tiempo en la casa. Recogí mi equipo y me dirigí hacia la puerta principal. Sin embargo, al intentar abrirla, la puerta no se movió. Era como si algo la mantuviera cerrada. Empecé a entrar en pánico, golpeando la puerta con todas mis fuerzas. En medio de mi desesperación, escuché nuevamente el crujido de la cuerda y el murmullo lejano. Miré hacia el salón y vi la figura del hombre colgado otra vez, pero esta vez su expresión había cambiado. Parecía suplicante, como si quisiera comunicar algo vital. Me acerqué con cautela y el murmullo se hizo más claro. Era una serie de palabras entrecortadas, llenas de dolor y arrepentimiento. Finalmente, comprendí, el espíritu del hombre estaba atrapado, incapaz de encontrar paz debido a su trágico final. Me esforcé por mantener la calma y tratar de ayudar de alguna manera. Recordé haber leído sobre rituales de liberación para espíritus atormentados. Aunque no estaba seguro de su efectividad, decidí intentarlo. Busqué en mi mochila una vela y un encendedor y los coloqué en el centro del salón. Encendí la vela y cerré los ojos, concentrándome en la figura colgada. Comencé a recitar una oración que recordaba de mi infancia, pidiendo paz y liberación para el alma atrapada. La temperatura en la habitación fluctuó y la figura del hombre parecía escucharme. Su rostro se suavizó y la cuerda alrededor de su cuello comenzó a desvanecerse. El murmullo se convirtió en un susurro de gratitud. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y una ráfaga de aire fresco inundó la casa. La figura del hombre se desvaneció lentamente, dejando solo un rastro de calma en el ambiente. Me levanté con las piernas temblorosas y salí apresuradamente de la casa, sin mirar atrás. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó con fuerza, pero me sentí aliviado. Había logrado algo más allá de mis expectativas. La experiencia me había cambiado para siempre y ya no podía seguir siendo escéptico respecto a lo paranormal. Regresé al pueblo, donde los primeros rayos del amanecer empezaban a iluminar las calles. La gente me miraba con curiosidad, como si supieran por lo que había pasado. Sin embargo, no hablé con nadie sobre lo ocurrido. Sabía que pocos creerían en mi relato y preferí mantener la experiencia como algo personal. Pasaron los días y volví a mi rutina normal. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la imagen del hombre colgado volvía a mi mente. Sentía que, de alguna manera, había hecho algo bueno, que había ayudado a una alma atormentada a encontrar paz. Sin embargo, el miedo persistía, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Unos meses después, recibí una carta sin remitente. Al abrirla, encontré una nota escrita con una letra temblorosa: gracias por liberar mi espíritu. Ahora puedo descansar en paz. No temas, siempre estaré agradecido. La carta me dejó perplejo y con una sensación de alivio y misterio. Decidí visitar la casa una última vez, para asegurarme de que todo había terminado. Al llegar, encontré la puerta abierta y la casa en un estado aún más avanzado de deterioro. Caminé por los pasillos vacíos, sintiendo una extraña paz en el ambiente. No había signos de la figura colgada, ni susurros en la noche. La casa del ahorcado había quedado en silencio, como un capítulo cerrado de una historia trágica. Me quedé unos minutos en el salón, observando el lugar donde todo había sucedido. Encendí una vela y la coloqué en el suelo, en memoria del hombre que había encontrado la paz. Luego, salí de la casa por última vez, sintiendo que había cumplido con un deber que nunca había buscado, pero que había aceptado con valentía. La experiencia en la casa del ahorcado me enseñó que hay fuerzas más allá de lo visible y que la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos.
Pero también me enseñó que, a veces, esos lugares guardan historias de desesperación y redención que merecen ser escuchadas y comprendidas. Desde entonces, mi vida cambió, y aunque seguí explorando lugares abandonados, lo hice con un nuevo respeto y comprensión por lo desconocido. El Cristo que encontré. Si de casualidad, algún día tu camino se cruza con el de una figura religiosa abandonada, te aconsejo que no la lleves a casa y ni siquiera la tomes, solo sigue con tu camino y ruega porque nadie más la levante. Esto que estoy por contar fue algo que nos ocurrió del año 1997 a 1998. A pesar de que ya tiene bastante tiempo, fue uno de esa clase de eventos que difícilmente se borran de la memoria de uno. En mi familia, aunque no siempre éramos las personas más ejemplares, tratábamos de hacer las cosas bien en medida de lo posible. Trabajamos de forma honesta, nos cuidábamos entre todos, por las noches rezábamos un Padre Nuestro, y en época de Semana Santa nos acercábamos a la iglesia para seguir con las costumbres de nuestra religión. En Domingo de Ramos, fui con mis padres a la iglesia de nuestro pueblo, mientras que mi hermana Rosa se quedaba en casa para cuidar de su bebé de 2 meses, Araceli. Al terminar la misa salimos de la iglesia. Mientras caminábamos por el camino de siempre para dirigirnos a casa, nos encontramos con la figura de un Jesucristo en la cruz. Esta estaba recargada contra la pared y medía un aproximado de 2 metros. Por alguna razón, que hasta el día de hoy me cuesta trabajo comprender, mi padre pensó que era una buena idea el que nos lo lleváramos a la casa. Mencionó que podría tratarse de algo colocado en nuestro camino con un propósito divino. Sin importar cuántas veces mi madre y yo le insistimos en que no era una buena idea, porque además podía pertenecerle a otra persona, este se aferró tanto que, ignorando lo que le decíamos, cargó consigo aquella estatua y se la llevó en la espalda durante todo el camino. Conforme más avanzábamos, este aseguraba que la cruz se volvía más pesada. Pensamos que se trataba de una ilusión o el cansancio por los minutos cargándola. Sin embargo, mi madre y yo comprobamos que se trataba de un fenómeno real. En un determinado momento, esta se volvió tan difícil de cargar, que se la tuvimos que regresar a mi padre. En cuanto llegamos, este se veía exhausto, y yo me cuestionaba si en verdad fue necesario que nos lleváramos a aquel Cristo con nosotros. Teniendo la misma convicción de que aquella casualidad había sido una obra de Dios, la colocó adentro del cuarto en donde dormía mi pequeña sobrina. No estaba segura de si los demás lo sentían o no, pero, desde que esa figura pasó por la puerta de la casa, se empezó a percibir una vibra desagradable, como si debiéramos de tenerle terror a algo. No fue hasta llegar la noche, que supe que a mi hermana igual le generaba desconfianza la nueva imagen en el cuarto. Antes de que ésta se fuera a dormir con Araceli, me confesó que la figura del Cristo no le había agradado en lo absoluto, pero, aún así, no le quedaba otra opción más que respetar la decisión de nuestro padre. Un par de horas después de que compartimos nuestras inquietudes, escuché a la bebé llorando con más intensidad que otras veces. Como sus quejas se oían tan anormales, pensé en ir allá para revisar que estuviera bien, mas, el sonido de su llanto se interrumpió de golpe, así que pensé que Rosa ya se había levantado para atenderla. Al día siguiente, cerca de las 7 de la mañana, me levantaron unas voces desesperadas, provenientes del mismo cuarto. Se trataba de mis padres y Rosa, llorando y exclamando lamentos, entre afirmaciones que sonaban demasiado trágicas. Ellos decían, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿por qué nos tenía que suceder a nosotros? Al escuchar todo esto, me levanté alarmada y fui con ellos. Entonces, me dieron la noticia de que nuestra pequeña Araceli estaba muerta. Había dejado de respirar durante la noche y mi hermana no se dio cuenta hasta mucho después de despertar. Sufrió muerte de cuna y lo más trágico era saber que ya no podíamos hacer absolutamente nada por ella. Falleció en pleno inicio de Semana Santa. Antes de siquiera llamar a servicios funerarios,
lo que hizo mi padre fue volver a cargar la cruz de aquel perverso Cristo y con éste se dirigió hasta la puerta. Sin embargo, antes de sacarla, se retractó de la idea, insistiendo que la muerte de la bebé no pudo ser culpa de una figura santa, pero eso es lo que el maligno nos haría creer, para hacernos desconfiar de la imagen de Jesús. El resto de esa semana nos fue imposible concentrarnos en los festejos religiosos, pues nos tuvimos que hacer cargo de la cremación de Araceli y acompañar a mi hermana en su pesar. Los días santos se quedaron atrás, mas el crucifijo se mantuvo colocado en el mismo sitio, como una muestra de lo inamovible que era la fe de mi papá. Con el pasar de los meses, la casa se fue haciendo un espacio más frío. No importaba si nos encontrábamos en plena primavera, la piel de quienes vivíamos allí siempre se helaba y nuestros huesos temblaban. Por mi parte, aún estaba segura de que todo lo inexplicable y lamentable que nos envolvía era obra de esa figura maldita. A pesar de que en nuestro hogar nunca fuimos acosados por actos paranormales, a partir del fallecimiento de mi sobrina, algunos fenómenos horribles nos hicieron estremecer y otros incluso llorar aterrorizados, suplicando en el interior que por favor se detuvieran. El más frecuente de estos era escuchar el mismo llanto de Araceli en la habitación en que murió. Esto ocurría por las madrugadas, y aunque nos hacía despertar a todos quienes lo escuchábamos, nadie llegó a tener la suficiente valentía como para entrar al cuarto en el momento en que se escuchaba su agudo llanto. Otro fenómeno que nos dejaba paralizados siempre que ocurría, era el escuchar golpes o pisadas adentro del mismo cuarto. En una ocasión en que unos tíos de Querétaro nos vinieron a visitar, mis padres les ofrecieron quedarse a dormir en esa habitación, sin explicarles nada de lo ocurrido con mi sobrina, ni con la imagen de Cristo, pues no los querían hacer caer en la superstición. A las pocas horas de que se acostaron y apagaron sus luces, vimos a los dos salir corriendo, con los rostros pálidos. En palabras de mi propio tío, aquel Jesucristo del cuarto tenía algo demoníaco. Afirmó haberlo visto inclinar su cabeza de forma consciente para averiguar si ya estaban dormidos. Si bien su afirmación podía sonar descabellada, por la forma tan aterrada en que nos lo comentó, hizo que nos lo tomáramos como algo creíble. Para estas alturas, ya nadie quería que ese Cristo siguiera en la casa, pero mi padre era el único que seguía oponiendo a dejarlo ir. Era como si, de cierta forma, algo en esa estatua hubiese cegado su cordura, y lo que resultaba aún peor, era que, sumado a su obsesión por el Cristo, fue desarrollando migrañas y derrames cerebrales, por cada ocasión en que rendía veneración a la imagen. Entre tanta tensión que había en la casa, junto con las preocupaciones por la salud de papá, la única noticia que nos llenó de alegría, era que mi hermana daría a luz a un nuevo bebé, este sería un niño. Como una atemorizante coincidencia, su nacimiento fue cercano a la fecha en la que falleció Araceli. A pesar de que deseábamos lo mejor para este nuevo bebé, nos era difícil manejar la ansiedad porque algo parecido le fuese a suceder. De nueva cuenta, llegó la Semana Santa, y debido a la recuperación de mi hermana, ésta se tuvo que quedar en casa con nosotros, suplicando que no la volviéramos a dejar con esa figura dañina. Recuerdo que, desde que pasamos por otro Domingo de Ramos, enfrenté pesadillas en las que veía al Cristo bajarse de la cruz, pero ya no como una figura hecha con fibra de vidrio, sino como una persona que quería hacernos daño. Por tratarse de un sueño, lo podía ver encarnando en ser humano y después arrancarse los clavos que lo sujetaban. En cuanto conseguía estar abajo, pasaba habitación tras habitación, haciéndonos daño. En una de estas noches en que la pesadilla no parecía tener un final, escuché a mis padres gritar desde ese cuarto, en el que ahora se estaban quedando a dormir. Por primera vez en el lapso de un año, escuché a mi padre quejarse por la presencia de aquella figura. Ellos nos dijeron a mi hermana y a mí que los despertó el sonido de unos susurros en la habitación. Estos decían: voy por todos ustedes, una y otra vez. En cuanto ambos se despertaron, se dieron cuenta de que aquellos murmullos provenían de la figura de Cristo.
Mi madre dijo que, antes de encender la luz, ella misma lo vio mover ligeramente la cabeza. En un intento desesperado por deshacerse para siempre de esta figura maldita, mi papá la llevó hasta afuera de la casa y se puso a golpearla con un martillo, repetidas veces. En el momento en que le golpeó en la cabeza, vimos salir de la figura una sombra deforme, parecida a una nube de humo. Tantas cosas que sufrimos, para que la solución terminara siendo tan fácil y absurda como eso. Quienes temíamos al Cristo que vino de la nada, tuvimos siempre la razón, nuestra intuición nunca se equivocó, era difícil que se equivocara algo que el mismo Dios nos dio. Luego de deshacernos de él, contamos nuestra experiencia al sacerdote de nuestra iglesia. Tras oír acerca de la trágica muerte de Araceli y los fenómenos paranormales que rodearon a aquella figura, el sacerdote ofreció una plática en la iglesia con relación a las falsas imágenes santas. Este nos habló acerca de figuras que gente malintencionada coloca a propósito en el camino de uno, para que nos creamos la falsa idea de que estamos llevando a nuestras casas una representación del bien y lo divino. Estas imágenes se dedican a maldecirlas desde antes de las celebraciones santas, y justo cuando éstas llegan, es que las dejan a nuestro alcance, ya sea dejándolas en la calle, o incluso vendiéndonoslas como si fueran piezas ordinarias. Aunque no es algo que suceda en todas, existen figuras disfrazadas de bien, que son portadoras de muerte, enfermedad y entidades diabólicas. Al final, se nos hizo énfasis en que la verdadera divinidad e imagen de bien no está en una figura, sino dentro de uno mismo. A partir de 1998, ya no volvimos a llevar ninguna imagen santa a la casa y gran parte de nuestros problemas se resolvieron. Supongo que, no todo lo que aparenta ser bueno lo es en verdad. El orfanato maldito. Siempre he sido escéptico cuando se trata de lo paranormal. No creía en fantasmas ni en lugares malditos. Para mí, todo tenía una explicación racional. Sin embargo, mi percepción cambió radicalmente después de aquella experiencia en el orfanato abandonado. Todo comenzó como una simple aventura. Mis amigos y yo éramos aficionados a la exploración urbana. Habíamos visitado fábricas abandonadas, hospitales en ruinas y mansiones desiertas. Pero nunca habíamos enfrentado algo como el orfanato. Había escuchado rumores sobre el lugar, historias de un incendio que cobró la vida de varios niños y de cómo sus espíritus aún deambulaban por los pasillos. Decidí investigar y comprobar por mí mismo que había desierto en esas historias. La noche elegida era fría y oscura, con una luna llena que apenas iluminaba el camino hacia el orfanato. Nos encontramos a las afueras del pueblo, en un cruce de caminos olvidado. Desde allí, caminamos unos cuantos kilómetros hasta llegar a la verja oxidada que delimitaba la propiedad. El orfanato se erguía imponente frente a nosotros, una estructura de ladrillo rojo y ventanas rotas que parecía susurrar historias de tragedia y dolor. Atravesamos la verja y avanzamos con linternas en mano. Al llegar a la puerta principal, empujamos con fuerza hasta que se abrió con un chirrido que resonó en la noche. El aire dentro era denso y pesado, cargado con el olor a moho y madera podrida. La oscuridad nos envolvió como un manto, apenas interrumpida por los haces de luz de nuestras linternas. Los primeros minutos fueron tranquilos, casi decepcionantes. Caminamos por los pasillos desiertos, entrando en las habitaciones destrozadas. Todo parecía abandonado, como cualquier otro lugar que habíamos explorado antes. Pero entonces empezaron los pequeños detalles. Al principio, pensamos que eran nuestras mentes jugándonos una mala pasada. Un susurro inaudible aquí, una sombra que se movía allí. Pero pronto, las bromas se volvieron más crueles y palpables. En uno de los dormitorios, las camas de metal aún estaban alineadas contra la pared. Decidí tomar algunas fotos para documentar nuestra visita. Mientras ajustaba la cámara, sentí un frío repentino detrás de mí. Me volví y vi la figura de un niño, su rostro quemado y desfigurado, observándome desde la esquina de la habitación. Parpadeé y la figura desapareció. Mis amigos no vieron nada,
pero el miedo comenzó a instalarse en mí. Continuamos explorando, cada uno sumido en sus pensamientos. Los susurros se hicieron más claros, como voces de niños jugando. La risa de un niño resonó por el pasillo, un sonido que debería haber sido alegre pero que estaba cargado de una tristeza insondable. Mis amigos y yo nos miramos, la incredulidad reflejada en nuestros rostros. En el comedor, las mesas y sillas estaban volcadas. Un piano antiguo yacía en una esquina, con sus teclas amarillentas y rotas. Me acerqué y toqué una nota. Un sonido discordante resonó en la sala, y de repente, todas las sillas se movieron violentamente, como si una fuerza invisible las empujara. Salimos corriendo de la habitación, nuestros corazones latiendo con fuerza. Decidimos separarnos para cubrir más terreno. Fue una decisión estúpida, pero en ese momento, ninguno de nosotros pensó en el peligro. Me dirigí al ala norte del edificio, donde estaban las aulas. Al entrar en una de ellas, vi que las pizarras aún tenían garabatos y dibujos. Una sensación de melancolía me envolvió. Imaginé a los niños sentados en esas sillas, escuchando las lecciones, ajenos al destino que les aguardaba. Mientras examinaba la sala, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Los pasos se acercaban, cada vez más fuertes. Retrocedí lentamente hasta chocar con la pared. De repente, una risa infantil llenó el aire y los pupitres comenzaron a moverse solos, formando un círculo a mi alrededor. La sensación de estar atrapado me inundó. Cerré los ojos y recé para que todo terminara. Cuando abrí los ojos, los pupitres estaban en su lugar original. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera era aún más opresiva, como si el edificio mismo estuviera respirando. Decidí regresar con mis amigos, pero al intentar salir del aula, la puerta se cerró de golpe. Golpeé la puerta y grité, pero mis gritos se perdieron en la oscuridad. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió lentamente y vi a uno de mis amigos del otro lado. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. Sin decir una palabra, nos dirigimos al punto de encuentro con los demás. En el camino, pasamos por el gimnasio. Una cuerda colgaba del techo, balanceándose lentamente. La imagen me dio escalofríos. Entramos y vimos marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Nos miramos, pero ninguno de nosotros tenía el valor de hablar. Finalmente, encontramos a nuestros amigos en la sala principal. Estaban tan asustados como nosotros. Decidimos que era hora de irnos, pero al intentar salir, la puerta principal no se movió. Era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Desesperados, buscamos otra salida, pero todas las puertas y ventanas parecían estar bloqueadas. La risa de los niños se volvió más fuerte y sus sombras comenzaron a aparecer en las paredes, rodeándonos. Sabíamos que no estábamos solos. La temperatura bajó drásticamente y nuestros alientos formaban nubes de vapor. Una figura apareció al final del pasillo, una niña con el vestido chamuscado, observándonos con una tristeza infinita en sus ojos. Avanzó lentamente hacia nosotros y con cada paso que daba, el miedo se apoderaba más de nosotros. Tratamos de comunicarnos con ella, preguntar qué quería, pero nuestras voces parecían no alcanzarla. Finalmente, se detuvo a pocos metros de nosotros y extendió su mano. Un sentimiento de compasión y tristeza me invadió, pero también una sensación de peligro inminente. De repente, las sombras nos rodearon y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el sótano, la única dirección que no habíamos explorado. Bajamos por una escalera estrecha y oscura, sintiendo la presencia de los espíritus a cada paso. Al llegar al sótano, nos encontramos con una puerta de hierro que apenas se mantenía en pie. La abrimos con dificultad y entramos en una habitación pequeña y húmeda. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo y las paredes estaban cubiertas de moho. En el centro de la habitación encontramos un viejo baúl. Lo abrimos y descubrimos viejos juguetes, libros infantiles y fotografías quemadas. Una de las fotos mostraba a los niños del orfanato con sus cuidadores.
La misma niña que habíamos visto en el pasillo estaba en la foto, sonriendo inocentemente. De repente, la puerta del sótano se cerró con un estruendo. Nos giramos y vimos que la figura de la niña estaba allí, observándonos con sus ojos vacíos. El baúl se cerró de golpe y las luces de nuestras linternas parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad era total y el silencio se rompió solo por nuestros jadeos y el sonido de pasos acercándose. La sensación de pánico era abrumadora. Nos agrupamos, tratando de encontrar una salida. Sentí una mano fría tocar mi hombro y el terror se apoderó de mí. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Los susurros regresaron, más fuertes que nunca, llenando la habitación con palabras incomprensibles pero cargadas de una desesperación infinita. En ese momento, comprendí que los espíritus de los niños no buscaban hacernos daño, sino que estaban atrapados en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Intentaban comunicarse, buscar ayuda, pero su presencia era demasiado abrumadora para nosotros. La niña avanzó un paso más y, con un gesto lento, señaló una esquina de la habitación. Nos dirigimos hacia donde apuntaba y encontramos una pequeña trampilla oculta bajo unos escombros. La abrimos con dificultad y descubrimos un túnel angosto que parecía llevar fuera del edificio. Sin pensarlo dos veces, nos metimos en el túnel, arrastrándonos por el suelo húmedo y sucio. El túnel parecía interminable, pero finalmente vimos una luz al final. Salimos a la superficie, encontrándonos en el bosque que rodeaba el orfanato. El aire fresco y la luz de la luna fueron un alivio inmenso después de la opresión del sótano. Nos desplomamos en el suelo, agotados y temblando de miedo. Mientras nos recuperábamos, escuchamos un último susurro en el viento, una despedida casi amable. Miré hacia el orfanato y vi la figura de la niña en una de las ventanas, observándonos. Sabía que nunca olvidaríamos esa noche y que, de alguna manera, habíamos ayudado a esos espíritus atormentados a encontrar un poco de paz. Desde ese día, nunca más volví a dudar de lo paranormal. A veces, en mis sueños, veo la imagen del orfanato y siento el frío de aquellas manos sobre mi hombro. Pero también siento una tristeza profunda por esos niños que perdieron la vida de manera tan trágica y cuyos espíritus quedaron atrapados en ese lugar maldito. Aunque logré escapar, una parte de mí siempre estará con ellos en esos pasillos oscuros y llenos de dolor. El parque de atracciones maldito. Trabajar en un parque de atracciones siempre había sido un sueño para mí. Desde niño, me fascinaban las luces brillantes, las risas de los visitantes y la emoción de los juegos mecánicos. Cuando finalmente conseguí un trabajo como operador de atracciones, no pude contener mi entusiasmo. Sin embargo, nunca imaginé que este lugar, lleno de diversión y alegría, pudiera convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. El parque tenía una historia oscura que pocos conocían. A lo largo de los años, se habían reportado varias muertes accidentales. La mayoría de los empleados preferían no hablar de ello, considerándolo una serie de coincidencias desafortunadas. Pero había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía ignorar. Los rumores hablaban de maldiciones y espíritus que vagaban por el parque, pero yo nunca les di mucho crédito. Hasta que todo cambió una noche. Era una noche cálida de verano y el parque estaba lleno de visitantes. La música de las atracciones y las risas de los niños creaban una atmósfera festiva. Yo estaba a cargo de una de las montañas rusas más populares, una atracción que había sido testigo de varios incidentes trágicos en el pasado. La llamaban el vórtice. A lo largo de los años, hubo rumores de que las muertes en el parque estaban vinculadas a esta atracción en particular, pero nunca se había podido probar nada. La noche comenzó como cualquier otra. Los visitantes hacían fila, ansiosos por experimentar la emoción del vórtice. Observé cómo subían a los vagones, asegurándome de que todos estuvieran bien sujetos. A lo largo de la noche, todo parecía transcurrir con normalidad, hasta que un visitante llamó mi atención. Era un hombre de mediana edad, con una expresión seria en el rostro. Subió al vagón del último asiento y se abrochó el cinturón de seguridad.
El vórtice arrancó con su característico rugido, y los gritos de emoción llenaron el aire. Seguí observando los vagones mientras completaban su recorrido, asegurándome de que todo funcionara correctamente. Sin embargo, cuando el vagón final regresó a la estación, algo estaba mal. El asiento del hombre estaba vacío. Me quedé atónito. Había visto claramente al hombre subirse y abrocharse el cinturón. No había forma de que pudiera haber saltado del vagón sin que nadie lo notara. Revisé el sistema de seguridad, pero todo estaba en orden. Los otros visitantes bajaron de la atracción sin notar nada extraño, pero yo no podía quitarme la sensación de inquietud. Informé de la desaparición a mis supervisores, pero sus respuestas fueron evasivas. Me dijeron que probablemente era un error de conteo, que el hombre debía haber bajado en algún punto sin que yo me diera cuenta. Sin embargo, sabía que algo más estaba sucediendo. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, después de que el parque cerrara, regresé al vórtice. La atracción estaba en silencio, una sombra de su bulliciosa existencia diurna. Me moví con cautela, examinando cada rincón. Cuando llegué al vagón donde el hombre había desaparecido, encontré una sensación de frío que parecía emanar del asiento vacío. Era como si una presencia invisible estuviera allí, observándome. Encendí mi linterna y comencé a revisar los alrededores. Mientras caminaba por la vía de la montaña rusa, noté algo extraño en el suelo. Era una hoja de papel, arrugada y sucia. La recogí y la despegué con cuidado. Era una carta escrita a mano, con una caligrafía temblorosa y desesperada. Decía: no soy el primero, y no seré el último. El vórtice se alimenta de nosotros. Ayuda. Un escalofrío recorrió mi espalda. La carta parecía una advertencia, un grito de auxilio de alguien atrapado en el horror del parque. Decidí seguir buscando, con la esperanza de encontrar más pistas. Mientras avanzaba, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El parque estaba vacío, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Continué mi búsqueda, llegando a la sala de control de la montaña rusa. Revisé los registros y las cámaras de seguridad. Para mi sorpresa, no había ningún registro del hombre subiendo al vórtice. Era como si nunca hubiera existido. Desesperado, comencé a revisar las grabaciones de los días anteriores. Lo que encontré me dejó sin aliento. Había múltiples desapariciones, todas en la misma atracción. Los visitantes subían al vórtice y nunca volvían a bajar. Pero cada vez que intentaba rastrear los registros, estos desaparecían misteriosamente. Era como si alguien o algo estuviera borrando las evidencias. Decidí hablar con algunos de los empleados más antiguos del parque. Uno de ellos, un hombre mayor que había trabajado allí desde la apertura del parque, me contó una historia escalofriante. Según él, el vórtice había sido construido sobre un terreno maldito, un lugar donde, mucho antes de que existiera el parque, se llevaban a cabo rituales oscuros. La atracción, decía, estaba poseída por una fuerza malévola que se alimentaba de las almas de los visitantes. Esa noche, regresé al parque con la determinación de desentrañar el misterio. Sabía que estaba arriesgando mi trabajo y quizás incluso mi vida, pero no podía ignorar las desapariciones. Decidí montar el vórtice yo mismo, esperando experimentar lo que les había sucedido a los demás. El parque estaba oscuro y silencioso cuando subí al vagón del último asiento, el mismo donde el hombre había desaparecido. Me aseguré de abrocharme bien el cinturón y esperé. El vórtice arrancó, y el rugido de la montaña rusa rompió el silencio de la noche. Mientras el vagón ascendía, sentí una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible me estuviera apretando. Los gritos de los visitantes parecían lejanas sombras del pasado, y el aire se volvió helado. A medida que avanzábamos, las luces del parque se desvanecieron, y me encontré rodeado de una oscuridad total. De repente, el vagón se detuvo en medio de la vía. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. La oscuridad era impenetrable y el silencio ensordecedor. Entonces, escuché un susurro, una voz débil y desesperada. «Ayuda», decía. «Ayúdame». Mi corazón latía con fuerza,
y una sensación de pánico me invadió. Traté de desabrocharme el cinturón, pero estaba atascado. La voz continuaba, cada vez más fuerte. No soy el primero, y no seré el último. El vórtice se alimenta de nosotros. De repente, una figura apareció frente a mí. Era el hombre que había desaparecido, con una expresión de terror en su rostro. «Ayúdame», repitió, y luego desapareció en la oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro, y giré rápidamente, pero no vi nada. La voz se convirtió en un grito, y el vagón comenzó a moverse de nuevo, esta vez a una velocidad vertiginosa. El vórtice me llevó a través de un túnel oscuro, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Sentí que el aire se volvía más espeso, y la presión en mi pecho aumentaba. La sensación de ser observado se intensificó, y vi sombras moviéndose a mi alrededor. Eran las almas de los que habían desaparecido, atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Finalmente, el vagón se detuvo en la estación y la luz del parque volvió a aparecer. Respiré hondo, tratando de calmarme. Desabroché el cinturón y bajé del vagón, con las piernas temblando. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Tenía que encontrar una manera de detener el horror del vórtice. Volví a la sala de control y revisé los registros una vez más. Encontré una lista de nombres de las personas que habían desaparecido. Todos habían subido al vórtice y nunca habían regresado. Decidí contactar a las familias de los desaparecidos, esperando obtener más información. Las respuestas que recibí fueron desgarradoras. Las familias hablaban de seres queridos que habían ido al parque y nunca habían vuelto. Muchos de ellos habían perdido la esperanza de encontrarlos. Pero había algo en común en todos los relatos, una sensación de inquietud y una conexión inexplicable con la montaña rusa. Una noche, mientras revisaba los registros, encontré una carta antigua escondida en un cajón de la sala de control. Era del antiguo dueño del parque, escrita antes de su muerte. En la carta, confesaba que había construido el vórtice sobre el terreno maldito a propósito, con la esperanza de canalizar la energía oscura y hacer del parque un éxito. Pero no había previsto las consecuencias. La maldición se había apoderado de la atracción y ahora se alimentaba de las almas de los visitantes. La carta también contenía instrucciones para romper la maldición. Se necesitaba un ritual específico, realizado en la misma atracción, durante la medianoche. Era arriesgado, pero no veía otra opción. Decidí realizar el ritual esa misma noche. Reuní los elementos necesarios, velas negras, incienso y una antigua piedra ritual encontrada en el sótano del parque. Esperé hasta que el parque cerrara y me dirigí al vórtice. Encendí las velas y el incienso y comencé a recitar las palabras del ritual. La atmósfera se volvió pesada y el aire se llenó de un olor acre. Mientras realizaba el ritual, sentí una presencia oscura a mi alrededor. Las sombras se movían y los susurros de las almas atrapadas llenaban el aire. Pero continué, concentrándome en las palabras y la piedra ritual. La temperatura descendió y una ráfaga de viento apagó las velas. Pero la piedra ritual comenzó a brillar con una luz tenue. De repente, el vórtice cobró vida, arrancando con un rugido ensordecedor. Los vagones se movían solos, como si una fuerza invisible los controlara. Las sombras se agitaron y los susurros se convirtieron en gritos. Sentí una mano fría en mi hombro, pero no me detuve. Terminé el ritual con una última palabra y la luz de la piedra ritual estalló en un destello cegador. Cuando la luz se desvaneció, el parque estaba en silencio. Las sombras habían desaparecido y el aire se sentía más ligero. Supe que había roto la maldición. Las almas atrapadas habían sido liberadas y el vórtice ya no se alimentaría de los visitantes. Al día siguiente, informé a mis supervisores de lo sucedido. No mencioné el ritual, sabiendo que no me creerían. Pero el parque volvió a la normalidad y no hubo más desapariciones. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Había enfrentado algo más allá de mi comprensión y sabía que nunca volvería a ser el mismo. Decidí dejar el trabajo y mudarme lejos del parque. La curiosidad que una vez me impulsó se había transformado en respeto por lo desconocido.
Siempre recordaré las almas atrapadas en el vórtice y el horror que enfrenté para liberarlas. Y aunque me alejé del parque, las sombras de esa noche permanecen en mis recuerdos, recordándome que hay cosas en este mundo que debemos dejar en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.